está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Dios bendiga una vez más a todos los hermanos que se han dado cita una vez más en esta conferencia de suma importancia para todos nosotros, los cristianos, quienes conformamos el cuerpo de Cristo. Dios sea añadiendo bendición a cada uno de quienes nos ven a través de las redes sociales, a través de estos medios. Dios colme de bendición su nación y a toda su familia. Reciban un cordial saludo de parte de todos los hermanos acá en Guayaquil, Ecuador, de donde transmitimos en vivo y en directo para todos ustedes, compartiendo aquellos temas que por voluntad y misericordia de nuestro Dios compartimos noche tras noche, que transmitimos para ustedes. La paz de nuestro Dios esté siempre con ustedes. Gloria a nuestro Dios. En esta ocasión y en esta intervención vamos a estar en la conferencia titulada La Real Esposa del Cordero, un tema que ya teníamos previsto para compartir con cada uno de ustedes y que ahora ha llegado el momento de compartirlo. Así que esperamos que cada uno de ustedes puedan estar gustosos de compartir este tema con nosotros acá en la localidad de Guayaquil, Ecuador. Gloria a nuestro Dios. La Real Esposa del Cordero. Esta conferencia busca esclarecer más y reafirmar un tema que ya tenemos en la plataforma de nuestro canal, titulado La Esposa del Cordero no es la Iglesia, primera, segunda y tercera parte, la cual recomendamos a cada uno de ustedes, a quienes no han visto estos estudios, a que vayan a la plataforma de nuestro canal y puedan enterarse de este tema muy polémico y controversial, pero muy veraz también, por lo cual lo dice la Escritura. Así que le recomendamos a quienes no han visto La Esposa del Cordero no es la Iglesia, a que vaya y visite este estudio. Gloria a nuestro Dios. Ahora, para entrar en esta conferencia, La Real Esposa del Cordero, cabe recalcar que por muchos años y por mucho tiempo, por muchas décadas, nos han enseñado que la esposa del Cordero o la esposa de Cristo es la Iglesia. Eso se ha enseñado por muchas décadas y hoy en nuestros días aún se lo enseña. Y mucho es lo que ha dicho y lo que dice el hombre, pero otra cosa es lo que dice la Escritura. Entonces, en esta ocasión vamos a ver qué es lo que realmente dice la Escritura con respecto a la Iglesia y a la esposa del Cordero. En primer lugar, para entrar en esta conferencia, vamos a ver cuál ha sido la causa principal por lo cual se ha enseñado que la Iglesia es la esposa de Cristo. Y cabe recalcar que el primer motivo, o el motivo esencial y principal, es por la mala e incorrecta interpretación de algunos párrafos bíblicos y textos que son sacados fuera de contextos para así dar esta enseñanza que la Escritura jamás la da. Ese, en primer lugar, sería uno de los factores. El haber malentendido aquellos párrafos y textos bíblicos, sobre todo de aquellos profetas o de los profetas, y es por eso que en esta ocasión vamos
a revisar algunos párrafos y algunos textos bíblicos de los profetas, los cuales han sido malentendidos a lo largo de los siglos. Es por ello que vamos a primeramente revisar el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5, donde vamos a darle lectura a aquel párrafo y aquel texto bíblico que ha sido uno de los que han sido malentendidos a lo largo de los siglos. Y lo que vamos a leer en algunos párrafos de algunos profetas es aquel lenguaje donde nuestro Dios ha hablado como un esposo, como un marido celoso a su pueblo, donde en ese vocabulario o donde ese lenguaje de marido, de esposo celoso, nuestro Dios siempre estuvo hablando a su pueblo Israel. Entonces leemos libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 5, donde la escritura nos dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Quién está hablando aquí? El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, hablándole a su pueblo, diciéndole: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, Dios de toda la tierra será llamado. He aquí uno de los lenguajes de marido imponente, celoso ante el pueblo de Israel, con el cual muchas veces Dios le habló a su pueblo, sobre todo allá en los profetas. Y es así que estos textos bíblicos o estos versículos son muchas veces malentendidos para darnos la enseñanza de que la iglesia es la esposa de Cristo, cosa que la Escritura no lo dice en lo absoluto. Pero vamos a ver por qué es que el Dios viviente le dice a su pueblo: porque tu marido es tu hacedor. Vamos a ver por qué lo dice y vamos a ver dónde está la respuesta. La respuesta está en el verso 6, que nos dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Porque como a mujer abandonada, estamos viendo allí ese lenguaje de comparación o comparativo con el cual Dios le continúa hablando a su pueblo, y donde Dios le dice que como a mujer desamparada, comparándola como una mujer desamparada y triste de espíritu, así llamó nuestro Dios al pueblo de Israel. Entonces por eso es que vemos que es la confusión, donde muchas veces muchos creen que la iglesia es la esposa de Cristo debido a textos como este, donde nuestro Dios habló como ese marido celoso a su pueblo. Ya vamos a ver por qué nuestro Dios le habló así a su pueblo en siglos pasados. Pero vamos a ver también otro párrafo y texto bíblico, esta vez en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Un texto bíblico que es también paralelo al que acabamos de leer en Isaías. Jeremías capítulo 3, verso 14 nos dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, y que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
Jeremías 3, versos 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Nuevamente el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, hablándole a su pueblo con ese lenguaje de esposo celoso, de esposo que reprende a aquella que como a mujer desamparada y triste de espíritu, como lo leíamos en Isaías, llamó Jehová. Pero al igual que el libro del profeta Isaías, vamos a ver más contundentemente por qué nuestro Dios en esta ocasión en el libro del profeta Jeremías le habla con ese lenguaje de esposo también a su pueblo. La respuesta está en el verso 20, pero para que tengamos un mejor contexto, vamos a leer esta vez el verso 19 primeramente. Nos dice el verso 19 del capítulo 3 de Jeremías. Está hablando el Dios Todopoderoso y nos dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Verso 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Verso 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricó el pueblo de Israel contra el Dios Santo de Israel. Es por eso que el Dios viviente muchas veces le ha hablado a su pueblo como un esposo, como un marido celoso. Ya vamos a entender un poco más acerca de esto, pero yo sé que ahora usted ha empezado a entender, esta ha sido la consecuencia de ese lenguaje que Dios ha usado con su pueblo, donde muchas veces le habla reprendiéndole de sus fornicaciones, de sus rebeliones. En todos los libros de los profetas usted va a hallar un contraste de reprensión y de consolación, donde en la reprensión se dicen los pecados de Jerusalén, los pecados de Israel, la idolatría de Israel, la idolatría de Judá, la idolatría y las fornicaciones de Judá, de Samaria, de Jerusalén. Siempre vamos a encontrar estos títulos en los profetas, pero también vamos a encontrar la bondad de Jehová para con Jerusalén, para con Israel, el eterno amor de Jehová para con Israel. Vamos a encontrar aquel contraste donde muchas veces nuestro Dios reprende a su pueblo, pero también lo consuela con amor eterno. Gloria a nuestro Dios para siempre. Entonces, si leemos el capítulo 3 de Jeremías, vamos a encontrar allí la reprensión del Dios Todopoderoso a su pueblo por su infidelidad y por sus fornicaciones que muchas veces su pueblo cometió contra él. Y es por eso que ha sido este lenguaje en el que muchas veces nuestro Dios a través de los siglos ha hablado así a su pueblo, y donde muchos han tomado aquellos párrafos y textos bíblicos para malentenderlos y sacarlos fuera de contexto y darnos así la enseñanza de que la iglesia es la esposa de Cristo. Pero recomiendo a todos aquellos quienes nos siguen en nuestras redes sociales, a todos quienes están viendo esta conferencia, recomiendo a que revisen el capítulo 3 y 57 del libro del profeta Isaías, así como el capítulo 3, 2, 3 y 6 de Jeremías, donde podrán entender esto con mayor amplitud, pero así también el capítulo 16 y 22 del profeta Ezequiel, así también capítulo 1, 2 y 3 del profeta Oseas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en los profetas, allá en los libros de los profetas, vamos a entender
mucho del lenguaje de esposo y de marido con el cual Dios ha hablado a su pueblo. Y cabe recalcar que en los comentarios que hemos recibido en la esposa del Cordero, no es la iglesia, que se encuentra ya en la plataforma de nuestro canal, no hemos recibido aquellos textos que estamos esta noche compartiendo con cada uno de ustedes, porque muchas veces ni siquiera han leído estos textos bíblicos ni lo han entendido, pero gracias a la voluntad y misericordia y amor de nuestro Dios, nosotros compartimos con ustedes lo que Dios nos da y nos revela. Gloria a nuestro Dios para siempre. Entonces, ese ha sido el principal factor de darnos la enseñanza que la iglesia es la esposa del Cordero, que la iglesia es la esposa de Cristo. Malentender e incorrectamente e interpretar incorrectamente párrafos y textos bíblicos. Pero otro factor que ha llevado también a eso, lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vamos ahora sí a ver y a leer el párrafo bíblico que yo sé que ya muchos de ustedes han leído, el párrafo bíblico que nos dice quién es la real esposa del Cordero, cuando muchos dicen hoy en nuestros días que es la iglesia. Y como dije hace un instante, una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice la Escritura. Vamos ahora sí a ver quién es finalmente la real esposa del Cordero. Para eso tomamos la Escritura y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 9. Apocalipsis 21, 9, donde leemos la Escritura que nos dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas, su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, su longitud, su altura y su anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con 12 piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista.
Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a nuestro Dios. Hemos leído el párrafo de revelación, que es aquel epicentro de revelación que nos revela quién realmente es la esposa del Cordero. Aun cuando muchos nos dicen que la iglesia es la esposa del Cordero, la Escritura dice otra cosa. La Escritura nos dice claramente que el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu y se le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, cuyo fulgor era como una piedra preciosísima, como diáfana, transparente como el cristal. Gloria a nuestro Dios. Entonces, cuando muchos dicen que es la iglesia, la Escritura dice que es la ciudad santa de Jerusalén, y una cosa es la iglesia, como todos nosotros sabemos, y otra cosa es la ciudad santa de Jerusalén. Antes de seguir con el detalle de la ciudad santa de Jerusalén mostrada al apóstol Juan y a cada uno de nosotros en este repertorio celestial, vamos a hacer referencia a lo que es la iglesia brevemente. Para eso cabe recalcar que la Escritura predominantemente nos menciona y nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para corroborar aquello, vamos a traer varios textos bíblicos a memoria que se plasman en la Escritura y que nos repiten frecuentemente lo que es la iglesia. El primer texto bíblico que vamos a citar se encuentra allá en la carta a los Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, donde abro cita. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cierro cita. Ese texto bíblico claramente nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, así como lo hacen otros textos bíblicos que vamos también a citar. Para corroborar aquello, para seguirlo corroborando, también vamos a citar el texto bíblico que se encuentra allá en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 18, donde nuevamente hablo cita. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cierro cita. Es así que vemos que aquel texto que acabamos de citar nos dice, hablando de Jesucristo, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gloria a nuestro Dios. Textos como estos siempre predominantemente nos dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y jamás nos dice que la iglesia es la novia o la esposa de Cristo, como muchos, aunque la Escritura no lo dice, pretenden que así lo diga. Otro texto bíblico que sería una de las perfectas ocasiones
para decirnos que la iglesia es la esposa se encuentra en la misma carta a los Efesios, esta vez en el capítulo 5, verso 23, donde nuevamente abro cita. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cierro la cita. Gloria a nuestro Dios. Es así que en repetidas ocasiones vemos cómo la Escritura nos dice y nos repite que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Para todos aquellos que defienden y que contradicen a la Escritura al decir que la iglesia es la esposa de Cristo, le preguntamos y le pedimos dónde están aquellos textos como lo que nosotros hemos acabado de citar, que nos dicen que la iglesia es la novia, que la iglesia es la esposa. ¿Dónde están aquellos textos bíblicos? Ya que la Escritura cada vez que va a decir algo o dice algo, lo dice clara y directamente. Hay algunos versículos en la Escritura que nos dicen que somos templo del Espíritu Santo. Así tenemos algunos textos bíblicos que nos reiteran y nos dicen eso, al igual que otros textos bíblicos que nos dicen que somos reyes y sacerdotes, que somos ovejas de su prado, porque en Dios, en lo multifacético de nuestro Dios, Él tiene muchas facetas para muchos de nosotros. Entonces nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos ovejas de su prado, que somos sus escogidos, su remanente. Pero ¿dónde están aquellos textos bíblicos que nos dicen que somos la novia o la esposa? Ahora, hay textos bíblicos también en los apóstoles que son sacados de contextos y son malentendidos para decirnos y enseñarnos que la iglesia es la esposa. Uno de aquellos está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, si no mal recuerdo, donde el apóstol Pablo nos habla sobre que tenemos que presentarnos como una virgen pura a Cristo, y donde el apóstol Pablo está usando un lenguaje comparativo inspirado por nuestro Dios, cuidando esa línea que hace y da ese margen de perfección de no decir que nosotros somos la esposa. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que tenemos que presentarnos como una virgen pura a Cristo, está usando un lenguaje comparativo que nos dice como una virgen pura a Cristo. Gloria a nuestro Dios. Entonces, regresando al párrafo, al epicentro de revelación sobre quién realmente es la esposa del Cordero, vamos a ver también algunas especificaciones luego de haber leído quién es la esposa del Cordero en Apocalipsis 21:9, donde claramente en los 19 versículos bíblicos que acoge este repertorio celestial, en 19 versículos se nos dice y se nos testifica de quién es realmente la esposa del Cordero. Y en algunas especificaciones que vamos a ver, vamos a notar que en la especificación de la esposa del Cordero, que es la ciudad santa de Jerusalén, y muchos de ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser posible que la esposa de nuestro Dios sea una ciudad? Usted me dirá aquello. ¿Cómo es posible? Me dirá, y está muy bien que lo diga. Pero una cosa usted debe de entender, que lo que para mí y lo que para usted es imposible, para el Dios Todopoderoso es posible. Lo que para usted es imposible, para el Dios Todopoderoso es posible. De esa manera, la esposa del Dios viviente, como lo dice su palabra, es la ciudad santa de Jerusalén. Y también usted me dirá, ¿cómo se puede nuestro Dios casar con una ciudad? Me dirá también aquello, porque esos comentarios tenemos en la plataforma de nuestro canal,
en el tema titulado La esposa del Cordero no es la iglesia, y donde muchos creen y donde muchos piensan que nuestro Dios se va a casar con una mujer tal como lo hace el hombre, y donde muchos no han llegado a entender que, como lo dice su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Dios no es hombre para hacer muchas cosas de las que hace el hombre, de tal manera que nuestro Dios no va a tomar una mujer como muchos piensan que nuestro Dios va a tomar a la iglesia como lo hace el hombre. No es porque esto sea malo, sino porque esto fue hecho para los hombres, y tanto es así que ni aún los ángeles se casan ni se dan en casamiento, pero eso vamos a verlo en una próxima conferencia, en la conferencia que ya tenemos prevista para compartir con ustedes, la cual se titula ¿Dónde están y qué son las bodas del Cordero?, donde recomendamos a muchos de ustedes a que no dejen de perderse aquella conferencia, aquel tema que será de mucha edificación para sus vidas. Gloria a nuestro Dios. Entonces, en algunas especificaciones de la esposa del Cordero de la ciudad santa de Jerusalén, alguien me dijo en un comentario: ¿cómo es posible que un montón de ladrillos sea la esposa de nuestro Dios? Pero aquel no ha llegado a entender que aquella ciudad es celestial. Aquella ciudad desciende del cielo de Dios y tiene la gloria de Dios. No es cualquier ciudad. Es aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso tenemos que ir entendiendo en la revelación e inspiración del Espíritu de Dios viviente. Aquella ciudad tiene la gloria de Dios y su fulgor es semejante a una piedra preciosísima. Y siguiendo con las especificaciones, cuando al apóstol Juan se le muestra la ciudad, en imagen de perfección de la Escritura, se la muestra vacía para que sea más contundente quién es realmente la esposa del Cordero, ya que si se la mostraba con el pueblo santo iba a haber una suma confusión, que aunque no se la mostró con el pueblo santo vestidos de vestiduras blancas, cantando un coro celestial o algo así, aún así hay quienes malentienden quién es realmente la esposa del Cordero, y aún cuando la Escritura lo dice, pretenden contradecirlo, ya que en los comentarios que hemos recibido, cuando citamos aquel párrafo celestial, aquel repertorio celestial que nos revela esta verdad, muchos no permanecen en este epicentro de revelación, sino que huyen y van a otros textos bíblicos, a otros párrafos, para, según ellos, tratar de contradecir lo que dice la Escritura y no yo. Entonces muchos no permanecen, no soportan esta verdad, sino que huyen y van a buscar otros textos bíblicos, otros párrafos que supuestamente contradigan lo que nos dice Apocalipsis 21:9, y donde muchos no han llegado a entender, y aunque muchos ya lo entienden y lo saben, que la Escritura jamás se contradice. La Escritura jamás se contradice ni lo hará. La palabra de nuestro Dios es eterna y permanece para siempre. Gloria a nuestro Dios. Entonces vemos en las especificaciones de la ciudad cómo se le muestra la ciudad vacía al apóstol Juan. Pero no solamente aquello, sino que el apóstol Juan, lleno del Espíritu de nuestro Dios y en la inspiración de aquel, empieza a detallarnos la ciudad, y nos dice que la ciudad mide 12.000 estadios, nos empieza a dar las medidas de la ciudad, nos empieza a dar la forma de la ciudad, de sus puertas, de su muro, y nos dice que la ciudad se encuentra fundamentada en 12 cimientos de piedras preciosas. También se nos dice que en la ciudad se hallan inscritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
no del apóstol Pablo, como muchos quieren pretender decirlo, sino solamente de los 12 apóstoles del Cordero. Y usted me dirá, ¿y dónde está el nombre del apóstol Pablo? Eso pregúnteselo en oración al Dios viviente o entiéndalo en la inspiración de su espíritu. Pero también se nos dice que se encuentran también los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. La tribu de Rubén, de Benjamín, de José, todas las 12 tribus de los hijos de Israel, los principales de la familia, Judá, José, Benjamín, Zabulón, Neftalí, y así todos aquellos que conforman las 12 tribus de los hijos de Israel. Y estas son algunas de las especificaciones de la ciudad, donde sus puertas son 12 perlas. Cada puerta es una perla preciosa, donde en cada puerta hay un ángel también, ¿ya? En cada puerta de la ciudad. Entonces, muy lejos está que muchos pretendan decir que nos habla en sentido simbólico y que se refiere a la iglesia, cuando ya no pueden sostener la mentira que nos han enseñado que la iglesia es la esposa de Cristo. Cuando la Escritura revela quién realmente es la esposa, salen con estos cuentos, salen con estas excusas y nos dicen que está hablando en sentido simbólico. Ahora, ¿qué sentido tiene cuando se dice que habla en sentido simbólico? ¿Qué sentido tiene para algunos la simbología? Donde muchos creen que la simbología es algo que se esfuma y desaparece, y donde muchos deberían de entender que la simbología es algo tan real como lo que representa. Es decir, un símbolo siempre representa a algo real, y un símbolo jamás deja incertidumbre, sino certeza. Es así que muchos pretenden evadir esta verdad de quién es realmente la esposa del Cordero. Pero para seguir corroborando aquello, vamos a ver otra de los motivos por el cual se nos ha dado esta enseñanza. Y otro de los motivos, fuera de malentender algunos párrafos de los profetas y versículos, así también como de los apóstoles, fuera de aquello también está lo de las tradiciones, lo de aquellas tradiciones como lo es la tradición judía, donde muchos toman la tradición judía y nos dicen que así como un esposo se casaba en la costumbre judía, así nuestro Dios se casará con la iglesia. Que así como un esposo iba y preparaba el lugar, hablando de la tradición judía, así de la misma manera nuestro Dios se casará con la iglesia. Pregunto, ¿dónde nos dice eso la Escritura? ¿Dónde nuestro Dios, a través de los apóstoles, nos da esa enseñanza? Nos dice aquello. Esa es otra de las falencias y otro de los motivos que empuja a muchos a decirnos y a enseñarnos que la iglesia es la novia y es la esposa, y donde muchos llegan a deducir y a decir que estamos en una especie de ensayo esperando al esposo, que estamos ensayando supuestamente esperando al esposo. Ciertamente esperamos al esposo, que indiscutiblemente es Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios. Ya vamos a ver por qué es el esposo. Pero de que somos la novia o la esposa, ¿dónde lo dice la Escritura? Clara y contundentemente. Entonces, otro de los factores ha sido la tradición judía, donde muchos pretenden que la tradición judía ajuste a las Escrituras a sus costumbres, y donde muchos no saben ni entienden que la Escritura no se sujeta a ninguna tradición,
sino que más bien las tradiciones se sujetan a la Escritura, ya que la Escritura nos presenta varias tradiciones, como la tradición hebrea, la tradición judía, la tradición egipcia, la tradición caldea, la tradición griega, romana. La Biblia nos presenta varias tradiciones de algunos pueblos. Entonces, ya en la primera y segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos advirtió sobre las fábulas que apartarán de la verdad a muchos. Lo mismo lo hace en la carta a Tito, y también lo hace el apóstol Pedro en su segunda carta, advirtiéndonos de las fábulas que apartarán a muchos de la verdad. Pero ya, para ir finalizando esta conferencia, vamos a ir a otra de las perfectas ocasiones donde el Dios viviente, hecho hombre, pudo habernos dicho que éramos la esposa del Cordero, que éramos su esposa. Vamos a ir a la más perfecta de las ocasiones. Aunque todas las ocasiones son perfectas, considero que esta es la más perfecta de las ocasiones. Y para eso recordamos y traemos a memoria que cuando llegaron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle al maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, por qué sus discípulos no ayunan mientras que ellos sí ayunaban, cuando a él le preguntan aquello, el maestro de Galilea resurge en infinita majestad y sabiduría y les dice: ¿pueden acaso los que están de bodas ayunar y tener luto mientras el esposo está con ellos? Esa contundente respuesta les da el maestro de Galilea cuando le preguntan aquello. ¿Pueden acaso los que están de bodas ayunar y tener luto mientras que el esposo está con ellos? Cuando él pudo haber dicho: ¿puede acaso la esposa tener luto mientras que el esposo está con ella? Pudo haberlo dicho súbitamente, pero no lo hizo, sino que se refirió a sus discípulos como aquellos que están de bodas, y él se refirió a ellos así porque recordemos que él es el esposo, tal como se lo viene diciendo a su pueblo Israel allá en los profetas, donde él no es el esposo de manera conyugal como muchos pretenden pensarlo y enseñarlo, sino que él es el esposo como cuando a usted lo invitan a una boda, como cuando a usted lo invitan a una boda, y donde aquel esposo no solamente es el esposo de la novia, sino que el esposo es el esposo de todos quienes han sido invitados, ya que hay ocasiones donde se celebran bodas, distintas bodas en distintos salones, en un mismo edificio, y donde muchos de los invitados a aquella boda a veces llegan un poquito tarde, y por entrar a la boda que han sido invitados, entran a otra boda equivocada, y una vez que están dentro, empiezan a ver que aquel esposo no es el esposo de ellos, no es el esposo que les invitó, que les convidó a aquella boda. De la misma manera, el Dios viviente es nuestro esposo, en el sentido de que nosotros no tenemos que buscar ni seguir a otro esposo, sino a aquel que nos llamó y nos invitó a sus bodas, tal como lo dice el Evangelio según San Mateo capítulo 22, donde recomiendo a muchos de ustedes que vayan y revisen aquel capítulo de Mateo 22, donde claramente se nos habla de los convidados o de los invitados a las bodas, y vaya usted a entender en la inspiración del Dios viviente, tal como lo reseña también en el libro de Lucas capítulo 14, si no mal recuerdo, verso 7. Entonces
De esa manera Él es el esposo a quien debemos oír y debemos seguir. Entonces, Él no se refirió a aquellos discípulos como su esposa, sino que se refirió como aquellos que están de bodas, porque usted y yo estamos de bodas, no porque nos casaremos con Él de la manera que muchos lo entienden y muchos lo enseñan, sino que nos casaremos con Él de una manera que lo vamos a ver en la conferencia titulada ¿Dónde están y qué son las bodas del Cordero? Pero mientras tanto, recordamos aquel dicho poderoso cuando Él les dijo que cómo podían los que estaban de bodas tener luto y ayunar mientras que el esposo estaba con ellos, y donde Él continuó diciéndole que vendrían días sí, donde el esposo les sería quitado y entonces ayunarían, y donde más adelante les dice las parábolas del paño viejo del paño nuevo sobre el vestido nuevo, y donde se le dice, donde le dijo también sobre el echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, de esta manera entendemos cómo la Escritura nos revela quién es realmente la esposa del Cordero. Gloria a nuestro Dios para siempre. Y de esta manera entonces ya estamos finalizando esta conferencia, recomendándole a ustedes que no dejen de suscribirse a nuestro canal y de compartir también nuestro canal y de activar esa campana de las notificaciones para que todo nuestro contenido llegue a ustedes de manera directa y ustedes puedan así deleitarse con aquellos temas que por voluntad de nuestro Dios traemos para compartir con ustedes. Mil bendiciones, le deseamos la paz del Dios viviente siempre con ustedes y nos vemos en una próxima conferencia. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación, tu río fluye, llevando vida y bendición. Dilo con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá. Nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá. Confiesa tu río fluye.